Padre, esta tarde te damos gracias porque no ha habido una vez que nosotros hayamos clamado a ti con un corazón arrepentido, que genuinamente te está buscando, que tú no hayas acudido a nuestro rescate. Señor, gracias porque hoy y cada uno de nuestros días podemos celebrar que estábamos perdidos, Señor, y tú nos encontraste, que nos has venido a rescatar. Ahora, Señor, nuestra esperanza es que tú vuelvas por nosotros. Necesitamos una vez más que nos rescates, porque reconocemos que este mundo es tan difícil, Señor, para vivir en él. Pero gracias porque eso nos ayuda a recordar cuánto te necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por dejarnos una guía sobre lo que tú esperas de nosotros en este tiempo, Padre, entre tanto vuelves por nosotros. Gracias por ser nuestro Rey, gracias por habernos amado, gracias por habernos perdonado y gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones esta tarde a través del estudio que estamos a punto de empezar. Rogamos de tu Espíritu, Padre, para que seas tú nuestro maestro y nuestro guía en el estudio de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Hoy tenemos el reto de estudiar 3 capítulos. Así es que vamos a estar afilados y atentos. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Haremos lo posible de estudiar 9, 10 y 11, pero veremos cómo el tiempo nos ayuda. Un poquito de contexto antes de que vayamos a la lectura. Es importante que hoy todos tengan una Biblia. Siempre es importante, pero hoy más. ¿Por qué? Porque el 80% de este estudio va a ser la lectura de estos capítulos y la vamos a ir ampliando a medida que vamos leyendo. Así es que busquen en sus Biblias, primer libro de Samuel, capítulo 9. Antes de que vayamos a la lectura, un poquitito de contexto. Todo iba bien. El Señor había limpiado el liderazgo, habían tenido paz con sus enemigos, tenían una buena relación con Dios, hasta que el pueblo cometió el error de pedir un rey. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. El pueblo vino delante de Samuel y le dijeron: Señor Samuel, muchas gracias por este tiempo. Señor Dios, muchas gracias por la paz que nos has dado por los últimos años, pero queremos un rey como tienen las demás naciones. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en estos capítulos es una transición, es decir, un cambio, escuche estos conceptos, de la teocracia hacia la monarquía, ¿sí? ¿Qué significa la palabra teocracia? La palabra teocracia es un gobierno de parte de Dios. Teo significa Dios, es la raíz de la palabra para Dios, y cracia hace referencia al gobierno o al poder. Entonces, pasaron de ser un pueblo teocrático, es decir, gobernado directamente por Dios, se convirtieron en una monarquía. Y la monarquía es el poder o la autoridad del pueblo sobre una persona. Esta persona era el rey que ellos habían pedido, ¿sí? Entonces, la historia de hoy es la historia de cómo cambió la teocracia, Dios gobernando y dirigiendo a su pueblo, hacia la monarquía, es decir, un rey que iba a gobernar y a dirigir al pueblo que seguía siendo de Dios. Vamos al capítulo 9, versículo 1, vamos a ir leyendo poco a poco. Había un varón de Benjamín. Benjamín era una de las tribus. Ahí voy a hacer la primera pausa. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. Si tuviéramos que traerlo a nuestra actualidad para que sea más fácil, nuestro país, El Salvador, está dividido en 14 departamentos. Israel estaba dividido en 12 tribus. Benjamín era una de esas tribus. No solo una de esas tribus, sino una de las tribus más pequeñas, que era uno de los últimos o del menor de los hijos de Israel. Entonces, un varón de la tribu de Benjamín, eso es como decir alguien de San Salvador o alguien de San Miguel o alguien de la Unión, ¿sí? Un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Vamos a hacer un examen con esos nombres la próxima semana, ¿les parece?
Están esos nombres por ahí. El punto no es el capítulo 1, sino el versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Sabe usted lo que significaba el nombre de Saúl? Saúl significaba el ansiado, el elegido, el añorado, ¿sí? El escogido para algo, como alguien que había sido solicitado. Eso significaba el nombre. Tiene algo que ver con quién va a ser hoy en día, ¿verdad? Porque Saúl había sido el rey que el pueblo había solicitado. El nombre de Saúl es la respuesta a una oración, a una solicitud. Eso es lo que significa el nombre de Saúl. Dice de Saúl que era un joven y era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Era guapo, ¿sí? Como alguien por ahí, ¿verdad? No vamos a decir su nombre. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Quiere decir que tenía una altura que era sobresaliente encima del promedio de los israelitas. Sepan que los israelitas no eran una raza o un pueblo de personas muy grandes. Saúl era alto. Ahora, cuando vayamos más adelante en la historia, vamos a ver cómo la apariencia de Saúl tenía mucho que ver con el corazón del pueblo a la hora de pedir un rey. Porque si ustedes recuerdan de nuestro estudio de la semana pasada, el propósito por el cual el pueblo había solicitado un rey era para que el rey los protegiera de sus enemigos, ¿sí? ¿Quiénes eran los principales enemigos del pueblo de Israel? Ya los hemos estudiado acá. El pueblo de los filisteos. Ahora, si usted recuerda en su biblioteca de recuerdos bíblicos, por allá más adelante, en este libro vamos a estudiar cuando David se enfrentó a un gigante. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Ahora, cuando dice que era gigante, literalmente era gigante. Medía, no recuerdo si casi 3 metros o un poco más de 3 metros. Ahora, ¿de qué país era Goliat? Del pueblo de los filisteos. Entonces, ven cómo mientras vamos describiendo a Saúl, tiene sentido con lo que el pueblo esperaba de un rey. De los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera, tenía apariencia real, es decir, en un español bien propio sería imponía respeto, ¿verdad? La presencia solamente de Saúl era la de una persona que llamaba la atención y que capturaba la mirada por no solo su apariencia física, que era de buen parecer, sino que era alto. Ahí nos ha descrito un poco a Saúl. Versículo 3. Y se habían perdido las asnas de Cis. ¿Quién era Cis? El papá, ahí dice, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Hablemos un poquito más de Saúl a partir de este versículo. ¿Qué es lo que se le había perdido a Cis? Unas asnas. Ahora, un asno es un burro, ¿sí? Déjenme contarles lo que representaban los burros en aquel entonces. Una persona que tenía un burro era una persona que tenía dinero. Una persona que tenía 2 burros era una persona muy acomodada. Una persona que tenía 3 o más burros en nuestra actualidad fuera considerado casi como si fuera un pudiente, un millonario, llamémoslo así por utilizar esa palabra. Ahora, al papá de Saúl, ¿cuántos burros se le habían perdido? Dice algunos, ¿sí? Entonces, eso nos da una idea de cuál era la posición socioeconómica a la que pertenecía Saúl. Entonces, podemos decir con certidumbre que Saúl pertenecía a una casa acomodada. Es más, le dice, toma a alguno de los siervos, ¿sí? Tenían varios siervos, que también era condición de buena posición económica. Versículo 4. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco las hallaron. Ellos iban en una misión de encontrar estos burros, ¿sí? Hay un estudioso, un predicador que dice que esos burros era el equivalente a hoy en día tener un camión de carga o un pickup de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué diría usted de una persona que tiene 3 pickups trabajando para él? ¿Es una persona pobre? No, ¿verdad? Si tiene 3 y de repente se le perdieron unos cuantos,
¿Me entiende? Tenía varios. Entonces, para que se nos haga una idea, Saúl andaba en los negocios de su papá buscando estos burros que se habían perdido. Pasaron por la tierra de Saalim, pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Versículo 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: hey, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por los burros, estará ahora preocupado por nosotros. ¿Qué nos deja saber ese versículo? Que Saúl tenía una buena relación con su papá y que su papá le tenía en alta estima. ¿Por qué? Saúl llegó a este punto. Hey, ya nos hablamos demasiado, ¿sí? Mi papá a este punto ya no debe de estar preocupado por los negocios, sino preocupado porque algo nos ha pasado. Eso nos demuestra que la relación entre Saúl y su papá era buena. No que era un muchacho consentido, pero que era un muchacho querido por su padre. Recuerden que en estas culturas no era tan común que un papá fuera preocupado por sus hijos, sobre todo por un hijo varón en una edad joven adulta, ¿sí? Entonces eso nos da una idea de más o menos cómo era la relación entre Saúl y su papá. Su papá lo quería. Versículo 6. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el que emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos pues, pero ¿qué le vamos a llevar a este varón? Porque el pan de nuestras alforjas se acabó y no tenemos para ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos?, preguntó Saúl al siervo. Entonces volvió el criado y le respondió a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. La cuarta parte de un siclo de plata era el equivalente a unas cuantas fichas. Y me esforcé por encontrar a cuánto equivalía. No logré encontrar nada más que la medida hoy en día, que equivale como a $3. ¿Sí? Si fuera un cuarto de ciclo de plata es como unos cuantos gramos de plata, pero en aquel entonces seguramente tenía otro valor. Lo cierto es que no era una cantidad grande de dinero. ¿Quién creen ustedes que era este vidente o este hombre de Dios del cual se hablaba? Era Samuel. ¿Qué nos deja saber este versículo? Que ellos no tenían miedo de llegar donde Samuel. Sabían que le iban a presentar una especie de ofrenda a Samuel por el servicio que él les iba a dar, pero Samuel no era conocido por decir: ok, de medio ciclo o de un ciclo para arriba la ofrenda, porque si no, no te atiendo, ¿sí? Ellos sabían que unas cuantas monedas iban a ser suficientes para que Samuel les atendiera. Versículo 8. Se halla un cuarto de ciclo en mi plata. Versículo 9. Antiguamente en Israel, el autor nos da un paréntesis, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces el vidente era Samuel, que ya lo vamos a descubrir más adelante. Solo nos está diciendo ahí para que no nos confundamos, porque la palabra vidente suena como a hechicero, ¿verdad? Como a brujo. Aquí nos está diciendo: cuidado, no piense que un vidente es algo malo. Eso es lo que en esa cultura a los que eran profetas y que decían la voluntad de Dios para el futuro, les llamaban videntes. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda y vamos. Fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales les dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas le respondieron: sí, helo ahí delante de usted. Dese prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. Esta es la primera vez que vamos a oír en estos 3 capítulos la frase un lugar alto, y vamos a detenernos aquí para explicar qué era un lugar alto. Un lugar alto es el equivalente a un altar, ¿sí? El altar o el lugar alto era el lugar donde normalmente se ofrecían sacrificios a Jehová Dios, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos lugar alto, debe venir inmediatamente a nuestra mente un punto de reunión, un lugar de comunión, un lugar de perdón, un lugar de reconciliación, un lugar de paz, el sitio donde el pueblo traía sus sacrificios, lo ponían delante del que iba a oficiar el sacrificio y ahí se realizaba ese ritual. Entonces, cada vez que vemos un lugar alto, debe venir a nuestra mente un punto de reunión. Si lo empezáramos a aplicar, que todavía no he llegado a la parte de las aplicaciones,
el lugar alto fuera en nuestros días ese lugar de paz o ese lugar secreto donde nosotros en oración vamos a buscar la presencia de Dios, ¿sí? Más adelante vamos a hablar acerca de las aplicaciones, pero quiero aclararlo porque vamos a encontrar el lugar alto varias veces. Cuando entren en la ciudad, dijeron las muchachas, lo encontrarán luego. Antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio, y después de esto comen los convidados. Es decir, todo el pueblo iba a ser parte de una ceremonia en el lugar alto, es decir, un culto, llamémoslo así, al Señor, a Dios, y luego algunos invitados iban a comer con este vidente que era Samuel. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Versículo 14. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de la ciudad, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. O sea, se encontraron en el camino. Vean qué curioso cómo fue este encuentro. Versículo 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado, ¿a dónde? Al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque he mirado a mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta mí. No quiero dejar de decir esto de este versículo. ¿A dónde dice que le habló Dios a Samuel? Le habló al oído, ¿verdad? Ahora mire, ¿a qué le suena esa frase de hablarle al oído a alguien? Cuando usted le habla al oído a una persona, le voy a hacer una pregunta o plantear un escenario. Usted recién acaba de conocer a una persona, ¿sí? Y se le acerca al oído y le empieza a decir: hola, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerlo. ¿Verdad que no? ¿A quién se atrevería usted a hablarle al oído? A una persona de su máxima confianza, ¿verdad? Porque usted no le va a dejar que cualquier persona se acerque a su oído, ni se va a acercar al oído de cualquier persona. ¿Qué estamos viendo en este versículo? La cercanía de la relación que tenía Samuel con Dios. Dios hablaba al oído de Samuel. Me encanta, más adelante, en algún momento vamos a estudiar cuando Elías andaba buscando la presencia de Dios y dice que vio un torbellino y no estaba la presencia de Dios, y que vio fuego y no estaba, un terremoto y no estaba, y de repente en un soplo apacible, ahí estaba Dios. De esta manera suave y cercana, Dios le está hablando a Samuel. ¿Cuál fue el mensaje que le dio? Prepárate porque mañana va a llegar un varón de Benjamín, ese es el próximo rey. Versículo 17. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, vean esta comunión constante, me encanta, no lo puedo dejar de mencionar. Samuel y Dios están platicando en lo que lo vio, ¿sí? Una vocecita que era sin duda alguna el Espíritu Santo le dijo a Samuel: ese es del que yo te hablé ayer. Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del que te hablé, este gobernará mi pueblo. Versículo 18. Se acercó Saúl a Samuel en medio de la puerta y le dijo: Señor, mire, le ruego que me enseñe dónde es la casa del vidente. Y Samuel le respondió: yo soy. Le suena curioso o graciosa la manera en la que se encontraron, ¿verdad? Los dos se andaban buscando y se encontraron así como que de casualidad. El Señor había preparado esa cita divina para que ellos se encontraran en ese momento. Yo soy el vidente. Sube delante de mí. Escuche, ¿a dónde va a subir? Al lugar alto. Ya les dije que es el lugar alto. No solo vas a subir al lugar alto, sino que vas a comer hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé, es decir, vas a comer y vas a pasar la noche acá. En ese momento Saúl se había convertido en el invitado de Samuel. Come conmigo, pasa la noche, mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Les pregunto, por lo que dijeron las muchachas, ¿cuál era la condición o la posición que Samuel representaba en el liderazgo del pueblo? Les dijo: apúrense y encuéntrenlo, porque todo el pueblo están esperando que Samuel venga. Y cuando Samuel venga va a bendecir, va a hacer el ritual y entonces van a comer todos. Ahora, que Saúl se encontrara con Samuel, que Samuel atendiera a Saúl, eso no estaba tan fácil. Encima, Samuel invita a Saúl, le dice: venite conmigo, hoy vas a ser mi invitado especial.
vas a cenar conmigo, vas a pasar la noche y mañana te voy a despachar y te voy a descubrir todo lo que hay en tu corazón. ¿No les gustaría que alguien les dijera eso? Mira, te invito a comer, a que te quedes y mañana, de parte de Dios, por supuesto, te voy a mostrar todo lo que hay en tu corazón. Qué buena invitación a que Saúl había encontrado, ¿verdad? No olviden, ¿qué andaba haciendo Saúl? ¿Cómo empezó el viaje? Andaba buscando burros, ¿sí? Andaba trabajando. Su mente estaba en encontrar los negocios de su papá. Él era ganadero, lo más probablemente, ¿verdad? Entonces andaba en su mente el trabajo, los negocios, lo que se me ha perdido, pendiente, buscando. Saúl no salió en un plan de encontrar la voluntad de Dios, pero vamos a ver cómo termina esta historia. Dice, te declararé lo que hay en tu corazón, y de los burros que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, le dice. Ya las encontraron. Pero, oiga esto que le dice, más, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Qué le está queriendo decir con esta frase? Le dice, muchacho, vos no sabés lo que está pasando. A partir de este momento, 3 burros o 5 burros no van a ser algo que te preocupe, porque todo lo que pueda codiciarse de Israel va a ser tuyo. ¿Por qué? Porque él iba a ser el siguiente rey. Saúl le respondió, versículo 21, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Ya les había dicho, Benjamín era de las más pequeñas. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. No era tan pequeña, pero tampoco era tan importante. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar, ¿a dónde? A la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Todo el pueblo estaba esperando a Samuel. 30 personas importantes estaban invitados a la mesa de Samuel. ¿A dónde se iba a sentar Saúl? En la cabecera. ¿Se han fijado que las mesas rectangulares tienen una punta? ¿Sí? Esa es la cabecera de la mesa. ¿Quién se sentaba ahí? El anfitrión de la fiesta y luego las personas más importantes de la fiesta. Jesús habló de esto más adelante en los evangelios cuando dijo, cuando los inviten a comer, no busquen los mejores lugares. Siéntense allá de último y mejor que los llamen a un lugar más importante. Saúl ocupaba el lugar más importante y se iba a comer el plato más importante de la cena. Veamos qué dice. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo y les dio lugar en la cabecera. Versículo 23. Y dijo Samuel al cocinero, trae la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel le dijo, he aquí lo que te estaba reservado, póngalo delante de usted, cómalo, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Miren, le dieron la parte más importante del animal que habían sacrificado para hacer esta cena. Sí, eso es casi como, en realidad es la espaldilla, era un costillar que se llama hombro. Y hay una explicación ahí de por medio, pero si me detengo otra vez aquí, no vamos a avanzar mucho. Así es que continuemos. Quedémonos con, a Saúl le dieron el mejor plato de comida que ya lo tenían reservado para él. Versículo 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. ¿Qué era el terrado? Era la segunda planta, la terraza de un hogar. Así estaban diseñados los hogares en aquel entonces. Era como el patio. El patio no estaba fuera de la casa, sino que estaba en la terraza, como una especie de plafón para que ellos pudieran disfrutar del clima y de la brisa. Bueno, subieron a platicar a la terraza. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl. Estaba en el terrado y le dijo, hey, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare. ¿Qué le va a declarar? La palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Es el momento de partir. Le dice Samuel a Saúl, ok, necesito hablar con vos, pero esta plática va a ser en privado. Entonces, al siervo que está contigo, dile que avance un poquito y vamos a platicar solamente tú y yo, porque te voy a declarar la palabra de Dios.
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, voy a seguir antes de ir a las aplicaciones del capítulo 9. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, esto era como un cuernito donde andaban aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Aquí otra pausa. Déjenme contarles algo, cómo funcionaba en aquel entonces. Les dije la semana pasada que las personas, el trabajo de los reyes era un trabajo de protección, ¿sí? Que los reyes eran una posición militar que lideraban un ejército para proteger a un pueblo o a una nación. Entonces, el común denominador en esa época, cuando una persona iba a ser investidura, ¿verdad? Bueno, iba a ser ungido o señalado como rey. La cultura en aquel entonces era que eran ungidos, escuche, con aceite o la grasa de un toro o de un buey. ¿Por qué? Porque el toro representaba la fuerza, el vigor y el poder. Entonces, cuando cualquier pueblo ungía a una persona para que fuera su rey, le ungían con aceite de toro, como queriendo decir: en este ha de reposar la fuerza y el vigor y el poder y la potencia de un toro para proteger al pueblo. Pero vemos que Samuel ungió a Saúl con aceite de oliva. Entonces, ¿verdad? ¿Y por qué aceite de oliva? O sea que va a ser investido con el poder de la oliva. Déjenme decirle qué es lo que representa. Cada vez que usted vea en la Biblia que una persona está siendo ungida con aceite, el aceite lo que representa es el Espíritu Santo. Entonces vea, mucho mejor que el poder de un toro es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Samuel tomó a Saúl y virtió sobre él este aceite, lo derramó sobre su cabeza. Oiga, ¿dónde lo derramó? Sobre su cabeza. Cuando usted derrama aceite o agua, eso empieza a chorrear, a cubrir y empieza a llenar todo su ser. El aceite de oliva tiene tantas cualidades y por eso es que representa al Espíritu Santo. Tiene cualidades curativas, tiene un montón de cualidades que representan al Espíritu Santo. Bueno, esto era como: hoy el Señor te ha escogido para que seas lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante, a medida vayamos leyendo, que Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Algo que en aquel entonces no era común. Dios te ungió como príncipe de su pueblo. Hagamos una pausa. Tenemos que ir a unas aplicaciones porque, aunque ha estado interesante, creo yo, a mí me ha llamado la atención. No sabemos si el tiempo nos va a permitir avanzar mucho, así es que hagamos una pausa para hablar un poquito de algunas aplicaciones del primer capítulo que hemos leído. ¿Les ha gustado? Sí, ¿verdad? Estas historias son súper fantásticas. Por eso es que en lugar de inventármela o cambiarle algo, lo mejor es que la leamos de la Biblia directamente. Número 1. Saúl estaba afanado buscando burros. Sí, mire. Mientras Saúl andaba en ese afán, en esa preocupación, les pregunto, ¿cómo creen que andaba Saúl mientras andaba buscando los burros? Así bien tranquilo. ¿Dónde estarán los burros? ¿Dónde estarán los burros? No los encontramos, vámonos de regreso. No, llevaban 3 días buscando esos burros. Representaban una buena cantidad de dinero. Saúl andaba afanado, estresado, preocupado, sí, quizás con la presión arterial alta, con el colesterol, con todos los niveles mal puestos. Samuel lo encuentra y le dice: tranquilo, te invito a cenar. La importancia, escuche, de hacer una pausa y conectar con Dios. ¿Se da cuenta que nuestras vidas son muy parecidas a las de Saúl? Yo sé que ustedes tienen 17, 20, 30 años, pero es que este mundo va tan rápido y pasan tantas cosas a nuestro alrededor, ¿sí? Que estamos afanados, preocupados con la presión arterial, con el colesterol, con todos los niveles en el lugar incorrecto. ¿Qué necesitamos? Una pausa. Necesitamos una pausa para conectar con Dios. De eso se trata el lugar alto. Ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Escuche, de eso se trata este lugar. Este lugar es un lugar para que nosotros podamos venir y hacer una pausa
para que nosotros podamos venir y encontrar paz. De eso se trata la iglesia. Nada menos hoy estábamos platicando, uno de los propósitos puntualmente de Calvary es que queremos ser un hospital. ¿Para quiénes, dice? Para los pecadores. Oiga, este lugar no es un lugar para los santos. ¿Sabe por qué? Porque no existen. Este lugar no es un lugar para gente perfecta. ¿Sabe por qué? Porque no existe. Este lugar no es para personas que caminan entre las nubes porque andan en paz todo el tiempo. Ese tipo de personas no existe. Lo único que existe es gente rota. Es gente con la presión arterial alta. ¿Sí? Es gente afanada, preocupada, estresada, a punto de estallar. Dios nos invita a hacer una pausa. Samuel le dijo a Saúl, calma, no te preocupes por los burros, ya los encontraron, vení y comé. De eso se trata este lugar, de eso se trata. Mire, ahora, ¿con qué frecuencia usted va a hacer una pausa? Con la frecuencia que sea necesario, lo recomendable fuera una vez al día, por lo menos, si no es que más. Pero necesitamos hacer pausas para conectar con Dios. No se trata solo pausa y descanso, ¿verdad? Vacación, libertad, no hacer nada, descansar, olvidarme de mis responsabilidades. Estas pausas de las que estamos hablando son para conectar con Dios. Yo pregunto, ¿se han fijado que yo soy bien preguntón cuando voy leyendo la Biblia? ¿Qué hubiera pasado si Saúl no acepta la pausa? Cambiamos la historia, aunque no se puede cambiar. No estamos cambiando la Biblia, estamos haciendo una suposición. Saúl llega donde Samuel y le dice, Señor Samuel, necesito saber dónde están los burros. Mira, tómate una pausa, come conmigo. No, es que ya voy tarde, mi papá está preocupado. No, necesito trabajo. ¿Qué hubiera pasado si Saúl no acepta la pausa? Se hubiera perdido la oportunidad de ser rey. ¿Se puede imaginar eso? Que la pausa era para que Saúl se convirtiera en un rey. ¿Sabe que eso todavía sucede? Que perdemos oportunidades gigantes en nuestras vidas porque no sabemos hacer pausas, porque vivimos la vida deprisa. ¿Cuántas oportunidades espirituales hemos perdido por andar a la carrera? Porque todo es ya, rápido, más trabajo, escuela, trabajo, redes sociales, esto. Mire, necesitamos hacer pausas. Segundo, y me estoy dando cuenta hasta ahorita que yo creo que nos vamos a quedar solo con el capítulo 9, por más que lo intenté. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una pausa. Y no me voy a apresurar para estudiar los otros 2 capítulos y vamos a terminar estas aplicaciones con calma. ¿Sabe por qué? Porque este sermón es para mí primeramente y después para ustedes. Porque yo necesito muchas veces hacer pausa en mi vida. Porque la vida puede ser tan apurada y tan ajetreada y hay fechas que cumplir y hay cosas que pagar y hay cosas que hacer y hay una responsabilidad y otra responsabilidad que no nos tomamos un tiempo para hacer una pausa. Así es que me voy a sentar. ¿Qué estaba diciendo? La pausa. Piense, ¿ha perdido usted alguna oportunidad por andar a la carrera? No sé si quiero decir el punto número 2. Ahora que estoy en pausa, no me urge correr. Punto número 2. El plan de Dios es superior. Escríbalo, piénselo, analícelo. El plan de Dios para mi vida es superior, es mejor. Me encanta cuando la Biblia dice, escuche esto, si puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos, cerremos los ojos y escuchemos esto. Esto me regresa a la tierra, a mí. Cada uno de los días de mi vida, estaban planeados por el Señor aún antes que yo naciera. Dígalo. Cada uno de los días de mi vida estaban planeados por el Señor antes que yo naciera.
Si ese versículo no le trae paz a su corazón, le hace falta a Cristo. El plan de Dios es superior. Escuche, Él tiene un plan. Cada día, dice la Biblia, que los pensamientos de Dios para usted y para mí son más abundantes que la cantidad de granos de arena que hay en el mar. ¿Se puede imaginar cuánto le ama a Dios? Y el plan que Dios tiene para su vida. Vuelva acá, puede abrir sus ojos. ¿Cuál era el plan de Saúl? Recuperar burros. Mire qué chistoso que sean burros y no cabros, ¿verdad? Porque en nuestro español la palabra burro capta la atención, ¿sí o no? ¿Qué andaba buscando Saúl? ¡Burros! Ese era su plan. 3 días buscando burros. ¿Cuál era el plan de Dios? Serás rey. ¿Nota la diferencia? ¿Qué prefieren los burros o el reino? ¿Quiere que le diga? Deberíamos preferir el reino, pero a menudo perdemos nuestro tiempo buscando burros, queriendo que mi plan se cumpla, queriendo que mi tiempo se cumpla, queriendo que mis métodos se cumplan, queriendo que mis deseos, mis sueños, mis anhelos, mi cronómetro, mi calendario, mi plan. El plan de Dios es superior. No pierde el reino por andar buscando burros. Punto número 3, y con ese vamos a terminar. Lugar alto. Lo vamos a leer en el capítulo 10 también, y ya antes lo he mencionado. El lugar alto es el lugar secreto. Es un lugar de silencio donde podemos escuchar. Jesús habló al respecto. Él dijo, cuando ores, cierra tu puerta en tu lugar secreto y ora al Padre. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es probable que a ustedes nunca se les haya presentado la idea de lo que significa un lugar secreto. Hay personas que le llaman cuarto de oración, hay personas que le llaman cuarto de guerra, hay personas que le llaman lugar secreto. El lugar secreto es un lugar, un espacio físico de preferencia, donde por un periodo de tiempo específico no existe nada ni nadie más que Dios y usted. A este punto yo no puedo decir cuándo fue la última vez que usted pasó tiempo en su lugar secreto, excepto tal vez para 3 o 4 personas de los que están escuchando hoy. Pero si para todos ustedes o la mayoría de ustedes eso es nuevo, se los cuento. Todos deberíamos de tener un espacio físico donde poder apartarnos por un periodo de tiempo específico y pasar tiempo a solas con Dios. Esto es, sin interrupciones de otras personas. Esto es, sin interrupciones del celular. Esto es, de preferencia muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Antes que las demás personas de su casa despierten o después que las demás personas de su casa se hayan ido a dormir. Puede ser su cama, de preferencia no, porque se va a quedar dormido. Y el lugar secreto es un tiempo especial. No tiene que ser 2 horas, 3 horas. Puede empezar con tan simple como 5 minutos, pero necesitamos un lugar alto, un lugar secreto, un lugar donde nos conectamos con Dios. Les dije, el lugar alto era un punto de perdón. Era un punto de reconcilio. Una persona sabía que había pecado, traía un sacrificio al lugar alto, lo presentaba delante del sacerdote, el sacerdote ejecutaba todo el sacrificio y esa persona sentía como si un peso le había sido quitado de su espalda. Eso es lo que representa el lugar alto. Eso es lo que debería representar nuestro lugar secreto. Un lugar de silencio y paz. Un lugar para escuchar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Capítulo 9, versículo 27. Léanlo. Léanlo en voz baja y díganme qué es lo que debemos buscar, escuchar en el lugar secreto.
¿Qué vamos a escuchar en el lugar secreto? La palabra de Dios. Oiga, el lugar secreto es un tiempo entre usted y Dios. Es un tiempo para usted con su Biblia. Eso es lo que muchas personas llaman devocional. Eso es lo que nosotros llamamos devocional, aunque en realidad el lugar secreto va un poquito más allá del devocional. Se puede empezar como una forma de devocional. ¿Y qué es un devocional, pastor? Nosotros nunca habíamos escuchado eso. Déjeme se lo explico en 2 minutos. Devocional es un tiempo a solas con Dios. Es usted y Dios. ¿Qué necesito para hacer un devocional? Una Biblia, un cuaderno, un lapicero y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo tiene en su corazón desde que usted le entregó su corazón a Cristo. Entonces no debería de pasar un día de su vida en el que usted no se toma 5 minutos. Oiga, yo no estoy hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas. 5 minutos. Ora, lee una porción de la Escritura y en una libreta escribe lo que el Espíritu le habló. No lo que un predicador le habló, no lo que un pensamiento en internet le habló, lo que la palabra le habló. Eso es un devocional. Lo difícil no es entender que es un devocional, lo difícil es tener la disciplina de hacer un devocional. Si usted necesita más información sobre cómo se hace esto, puede platicar con Franklin, con Lisbeth o conmigo. ¿Sabe qué es lo cierto? Necesitamos un tiempo a solas con Dios. ¿Se da cuenta que todo tiene que ver con la pausa? Porque el devocional es precisamente eso. El devocional, el tiempo en el lugar alto, el tiempo en el lugar secreto, es el momento en el que le pedimos perdón a Dios por todas las cosas malas que hemos hecho. Es el momento en el que nos reconectamos con Dios, es un lugar de perdón. Mire, lo que sea que usted necesite de parte de Dios, lo va a encontrar en ese tiempo. Porque no hay nada que pueda transformar el corazón de las personas, y lo vamos a descubrir en el capítulo 10, excepto la palabra de Dios. Le voy a dar ¿cómo se llama? Spoiler, gracias. ¿De qué se trata el capítulo 10? Vamos al capítulo 10, versículo 9. Solo el 9. Aconteció luego que al volver Saúl la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. ¿Entiende lo que acabamos de leer? Que Dios le dio un nuevo corazón a Saúl. ¿Cuántos necesitamos un corazón nuevo? Lo único que puede transformar nuestros corazones es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo más va a pasar usted intentando cumplir su propio plan y su propio horario y sus propias expectativas? Ya es tiempo de que dejemos de buscar burros y empecemos a buscar el reino. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu amor y por tu bondad y por las nuevas oportunidades. Gracias por esta pausa, Señor. Gracias porque el día miércoles a las 5:30, Señor, significa venir a buscarte a ti, Señor. Venir a buscar perdón, venir a buscar una nueva oportunidad, venir a recargar nuestras energías, venir a volver a llenarnos de fe, venir a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Yo oro que todos acá hayamos recibido algún mensaje de parte tuya, Señor, y que una cosa, al menos, podamos poner en práctica, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por tu plan. Gracias porque tú todavía tienes control de nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros, Padre, bendícenos y guárdanos en esta semana. Ayúdanos a buscarte en nuestro devocional todos los días, Señor, hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús, amén.